Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Homestead Miami Speedway en la categoría o la clase D, donde todos podemos entrar con coches modificados al máximo dentro de la clase, lo cual no es sencillo porque no puedes hacer grandes modificaciones, así que tienes que conseguir una configuración de balance peso-potencia razonable para ser competitivo. Vamos a iniciar en la cuarta posición de las clasificaciones, son las más complicadas para poder marcar la pole, porque hay coches que tienen una excelente maniobrabilidad en las curvas, a pesar de que no tengan mucha aceleración ni mucha velocidad. Una de las cosas que destacan estas clases lentas precisamente es la maniobrabilidad, así que casi todos los pilotos hacen sus configuraciones basados precisamente en la instalación de gomas. Por mi parte hice una configuración en el Porsche 911 Carrera de 1973, que para mí es un coche fenomenal, legendario de la marca, un clásico que tiene muchísima estabilidad y un arranque muy bueno, tiene un arranque efectivo y como es un coche ligero se conduce con mucha facilidad, a pesar de que está usando las gomas de serie, las gomas de calle, que no brindan mucha adherencia. Pero también cambié un poco el diámetro de las gomas traseras para maximizar un poco la estabilidad en la cola, que es lo que más nos interesa. Nuestra ventaja principal, el arranque. Así que pisamos a fondo el acelerador y como puedes apreciar ya muy pronto estoy escalando posiciones de forma progresiva y ya nos ponemos como nuevos líderes de la carrera allí superando al Toyota AE86. Y vamos a aprovechar toda la estabilidad y esa aceleración que tiene el coche, siendo un coche bastante ligero y fácil de conducir, para conseguir allí el dominio en Miami. Tienes que tener mucha precaución en estas carreras, porque son carreras muy peleadas, todos tenemos rendimientos muy similares. Y como te venía diciendo, casi todos se empeñan en crear modificaciones basadas específicamente en la adherencia, así que casi todos los coches procuran tener gomas de carreras para tener allí puntos extra en los giros, en cada curva. Pero si tú sabes cómo modificar tus coches, efectivamente podrás aprovechar otras cualidades en cuanto a desempeño de potencia y velocidad para arrebatarles a ellos el dominio en las curvas. Precisamente el Porsche Carrera lo elegí precisamente por eso, porque es un coche que a pesar de que no le vas a cambiar las gomas, como puedes apreciar, tiene muchísima estabilidad, lo suficiente como para ya sacarle una ventaja significativa de más de 1,5 segundos a la segunda posición. Y bueno, señores, son apenas 5 vueltas en Miami. Esta es una carrera que se pasa rápido. Depende de ti mantener el ritmo de principio a fin. Si te rindes o te descuidas en tu ritmo de carrera, vas a perder muchísimas posiciones rápidamente. Así que bueno, señores, ahí están los corredores tratando de hacer un esfuerzo para alcanzarme, y producto de ese esfuerzo excesivo, el amigo Holden Forever, que está a bordo de una Cura, ya le pusieron una penalización de 700 milésimas por haberse salido del asfalto. Nosotros solo tenemos que ser allí muy precavidos, mantener allí la presión, mantener allí el esfuerzo. No tenemos que preocuparnos por el desgaste de las gomas, porque al tener gomas de calle se desgastan con mucha lentitud, así que no vamos a perder rendimiento por ahí. Nosotros tenemos que centrar toda nuestra atención en nuestra trazada y mejorar en cada uno de los giros hasta el final para mantener el dominio de la carrera. Y bueno, señores, ya estamos en la última chicana, finalizando la última vuelta en Miami con el liderazgo absoluto de la carrera, y le estamos sacando 4,5 segundos a la segunda posición, que ya adicionalmente lleva una penalización de 900 milésimas. Cerramos la carrera victoriosos, 8 minutos 33, inversión de tiempo total. Escalamos 3 posiciones desde la largada y se mantuvo el dominio desde el inicio de la carrera. El mejor tiempo de vuelta, 1 minuto 41, 263 milésimas. Qué barbaridad, qué desempeño. Mi configuración del Porsche RS del 73 también lo consiguen en la biblioteca. Y muy pronto nos pasamos ahora al circuito de Virginia, un circuito corto, muy exigente, porque se va a pasar muy rápido y va a ser muy intenso. Tenemos allí otro Porsche RS Carrera muy cerca en la cuarta posición, y aprovechamos la aceleración inmediatamente para la largada, poniéndonos ahora como el nuevo líder de la carrera. Ya hay otro Porsche Spider clásico que había hecho el mejor tiempo de vuelta y ya muy pronto perdió el liderazgo.
Tenemos allí también un Nissan 370Z. Detrás, el corredor Viper 247 viene siendo el corredor con el segundo mejor desempeño, que va a ir detrás de nosotros presionando desde el inicio. 6 vueltas en total, 6 vueltas de inversión de tiempo en este circuito, que es, como puedes apreciar, es un circuito demandante porque hay cambios de altura y la vía, la pista es muy estrecha, así que hacer los rebases dependerá mucho de tu capacidad de poder alcanzar a los rivales y conseguir los espacios suficientes para conseguir la velocidad que necesitas para poder superarlos y hacer los rebases de manera limpia, sin conflictos y penalizaciones. Allí el Spider se acerca bastante, pero no le alcanza en velocidad, no tiene suficiente desarrollo de velocidad y sin embargo el 370 mantiene ahí la pelea, el liderazgo de la segunda plaza, mejor dicho, mantiene la segunda plaza intacta y se acerca a nosotros en cada curva, que es donde tiene mayor dominio. Uy, ahí se fue en trompo el Spider, creo que hubo un rifirrafe con el 370 que perdió bastante rendimiento y el otro Carrera se alinea con él y ya muy pronto lo supera y ahora se pone en la segunda plaza. Vamos a ver cuánto aguanta. Nosotros tenemos que mantener allí, como te he venido diciendo, el ritmo de principio a fin. Es una carrera muy intensa precisamente por eso, porque son carreras rápidas, pero donde tú tienes que tratar de mantener el ritmo de tu carrera y enfocarte. Si pones mucha atención en el retrovisor, vas a perder mucha atención en el frente y eso te va a pasar factura y vas a perder mucho rendimiento y las posibilidades de ganar la carrera. Así que vamos a ver qué pasa, porque nosotros tenemos una cierta ventaja en el arranque, pero estoy observando que en las curvas obviamente es donde perdemos rendimiento si lo comparamos con los otros corredores. Ahí está el Nissan 370Z que ya nuevamente se pone en la segunda posición, superó con facilidad al Porsche Carrera, al otro Porsche, y lo tenemos a 1,5 segundos por detrás y estamos cerrando la segunda vuelta, vamos a entrar en la tercera y las posibilidades de ganar la carrera son amplias y sin embargo vamos a ver qué pasa al cierre, porque el Nissan no se va a rendir. Cuando estamos en la penúltima vuelta de la carrera, el Nissan ha conseguido descontar bastante tiempo y ahora se pone ahí alineado conmigo a la izquierda para sacarme la línea de carrera en esta transferencia y lo consigue muy bien. Allí nos pegamos los dos con un pequeño roce, pero consigue arrebatarme el liderazgo de la carrera con una maniobra muy buena, muy limpia a mi parecer. El tremendo piloto, Viper X247 ahora es el nuevo líder de la carrera con su Nissan. Hay varios conos en el asfalto que estorban bastante y que pueden frenar un poco también allí la velocidad, así que nosotros tratamos de reincorporarnos, ponernos a estela del Nissan para ver si podemos pelearnos allí para el cierre de la carrera cuando vamos a entrar a la última vuelta aquí en Virginia y las posibilidades se nos van, se van las posibilidades de ganar la carrera. Vamos a ver qué pasa, pero lo veo difícil. El Nissan no se queda atrás también en velocidad y consigue un rendimiento efectivo. Observa allí que estoy utilizando la succión y me está costando mucho trabajo superarlo en la recta más larga del circuito y eso no pinta bien para mí. Sin embargo, debo aplaudir que la maniobra del rebase fue muy muy buena y cuando gane la carrera el 370 lo va a hacer con honores. La verdad es que hay que aplaudir muy bien a los pilotos que buscan precisamente los espacios y esperan el momento oportuno para conseguir allí el dominio de la carrera y hacer los rebases limpiamente sin penalizaciones. Así que nos mantenemos limpios por ahora, ya estamos cerrando la carrera y estoy de verdad muy contento. Mantenemos el carrera en el podio, que era mi objetivo cuando lo estaba subiendo de nivel. Lo recomiendo con ojos cerrados si tú quieres empezar a participar en las carreras de multijugador destacado en esta clase D. Es un coche que no te va a costar mucho trabajo subirlo de nivel. Necesitas subirlo al nivel 12 o 15 para poder cargar mi configuración de tuneo. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí vas a conseguir mi configuración en el Carrera RS. Pero antes, por supuesto, tienes que subirlo de nivel para conseguir los credit points.
Cerramos Virginia, orgullosos, con la segunda plaza y estábamos girando muy cerca del Nissan. Él estaba girando un poco mejor por unas cuantas milésimas, pero fuimos los dos corredores más rápidos del circuito con 1 minuto 19 por giro. Muy buen desempeño y nos vemos en la próxima carrera.